vamos a entrar ahora al otro análisis que nos propone Aníbal García, García Fernández, a propósito de estas tensiones que todavía se están viviendo entre México y Estados Unidos, esta pugna por la reforma judicial, pero que arrastra ya un clima de, tensión desde prácticamente que inició esta administración. Recordar que toda la historia entre México y Estados Unidos pues ha sido en los últimos, más bien en los penúltimos sexenios, en los sexenios del neoliberalismo, pues una convivencia más de subordinación que de iguales. El presidente López Obrador marcó ahí una agenda totalmente distinta, recuperando la soberanía mexicana y también nuestra independencia y eso, que no somos ningún patio trasero de ningún país, ni mucho menos. Entonces, ¿cómo estás observando, Aníbal, estas tensiones? Bueno, justamente digamos que las tensiones van incrementando. Vemos cómo se van sumando también no solamente actores, sujetos principales en la política mexicana, sino también en la política de Estados Unidos. La semana pasada tuvimos esta carta de respuesta de Marcelo Ebrard y de Juan Ramón de la Fuente, que van a ser secretarios de Economía y de Relaciones Exteriores respectivamente. Y es una carta que es una contestación justamente a un editorial del Washington Post. Es, digamos, uno de los principales rotativos a nivel internacional. Es parte del establishment estadounidense, forma parte también de estos medios de comunicación que son hegemónicos y que justamente hicieron un editorial el 26 de agosto en la cual señalan que la reforma al Poder Judicial de Andrés Manuel, lo ponen en esos términos, tiene que desaparecer. En ese sentido, los dos integrantes del nuevo gabinete de Claudia Sheinbaum mandaron una carta de respuesta mencionando que, contrario al argumento que se hace desde el Washington Post, de que los asuntos internos de México son parte de los asuntos de interés del hemisferio occidental, así le llaman en Estados Unidos al continente americano, principalmente América Latina. Tal inferencia es opuesta al principio que reconoce la ONU de que las naciones tienen el deber de no intervenir en asuntos de jurisdicción interna de ningún Estado. Esto es algo que el presidente Andrés Manuel ha puesto en la palestra desde el 2019, desde que entró a hacer válida esta, digamos, parte de la doctrina Estrada de no intromisión en los intereses de otros países, del respeto a la soberanía y que también, digamos, eso abreva de nuestra historia nacional desde el juarismo, cuando se propuso esta máxima de el respeto al derecho ajeno es la paz, es justamente la continuación de esta política. Y bueno, la semana pasada lo que tuvimos después de esta respuesta fue que varios congresistas, 10 congresistas en Estados Unidos, mandaron una carta a la representante de Comercio de Estados Unidos, Katherine Tai, en la cual solicitan que, pues bueno, hagan algo al respecto en función del paquete de reformas que está en discusión en México. Nosotros en el país lo conocemos como el Plan C y que fundamentalmente se refieren a la reforma al Poder Judicial. Mencionan en esta carta estos 10 congresistas estadounidenses que reconocen el derecho soberano de cada gobierno de actualizar su constitución y que valoran también profundamente la sólida asociación entre Estados Unidos y México. Sin embargo, muchas de las reformas que se proponen parecen comprometer el acceso de los inversionistas a un marco regulatorio estable, predecible e imparcial. Y es justamente esto lo que está detrás del interés de las empresas y del gobierno de Estados Unidos, porque se han abocado las últimas décadas a crear justamente este marco regulatorio. O sea, un conjunto de reglas, un conjunto de leyes compartidas entre los países, en nuestro caso México, Estados Unidos y Canadá, con el Tratado de Libre Comercio, que se actualizó ahora en el sexenio de Andrés Manuel, al finalizar el sexenio de Peña Nieto. Y bueno, esto es justamente lo que están defendiendo. Un marco regulatorio que sea no solamente homólogo al de Estados Unidos,
también al de Canadá, sino que sea, y la palabra es, yo creo, fundamental recordarla, predecible, porque es algo que los intereses económicos en Estados Unidos prefieren para poder invertir en un país en el cual, pues justamente a partir de este Tratado de Libre Comercio, tenemos una gran cantidad de inversiones de Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, es también el principal inversor en inversión extranjera directa en nuestro país y tiene, digamos, esta forma de defender sus intereses a partir de la Embajada de Estados Unidos en México, a partir de las presiones que se ejercen desde el Congreso y desde el Senado de Estados Unidos, y también de otras instituciones, como en este caso la representante del comercio, que es Catherine Tai. Pues importante, interesante también estar pues atentos a todas estas pugnas, como lo has denominado, sobre todo porque hay que recordar que Estados Unidos pues no tiene amigos, tiene intereses. Siempre se ha dicho esta frase para identificar en realidad qué es lo que le interesa a Estados Unidos y generalmente es defender las inversiones de las transnacionales. Lo vimos en el caso del maíz transgénico, lo hemos visto en el caso de la industria eléctrica, en fin, o sea, sí es el comportamiento de Estados Unidos y no se puede esperar menos. A mí me parece importante también que se marque una tendencia de pues frenarle el carro a Estados Unidos desde el nuevo gabinete, porque esta carta a la que haces alusión en realidad ya viene en los términos en los que dicta la presidenta electa. O sea, esto ya es estate quieto o una llamada de atención al gobierno estadounidense de decirle, a ver, si estamos en transición, sí va a entrar un nuevo gobierno, pero no te puedes estar manejando de esta manera cuando somos un país soberano. Así es, y también se nota con mucha más vehemencia la continuidad en la política de este nuevo gobierno que va a entrar ahora el 1 de octubre con Claudia Sheinbaum y con respecto al gobierno de Andrés Manuel en el sentido de defender la soberanía nacional, defender los intereses del pueblo mexicano y establecer un piso parejo, que yo creo que eso es algo que no habíamos tenido en sexenios anteriores. El presidente Andrés Manuel ha dejado claro, tanto con la presidencia que tuvo Donald Trump en su momento, como actualmente con Joe Biden, de que son dos países que son no solamente aliados, son también principales socios comerciales, sino que también son tienen un piso parejo, tienen una igualdad de las naciones, igualdad de los estados, y eso es algo novedoso porque desde el neoliberalismo, quizá un poco antes también, no se había hecho valer esta igualdad y este respeto a la soberanía de ambos países. Entonces, es algo que marca continuidad también con el gobierno de Claudia Sheinbaum. Y bueno, estar expectantes, estar justamente revisando qué es lo que sucede con estas pugnas con este 1-2 que suele hacer Estados Unidos, la embajada, el Departamento de Estado, el representante del comercio, del comercio que es Catherine Tai hasta la fecha y seguiremos pues de cerca todo lo que tenga que ver con esta relación y con la pugna que hay entre ambos países.